Criminalistas, bienvenidos a Susurros Ocultos. El siguiente caso se centra en Pedro Rodríguez Filo, conocido como Pedriño Matador. Pedro Rodríguez Filo nació el 29 de octubre de 1954 en Santa Rita de Sapucaí, Minas Gerais, Mogi das Cruzes, Sao Paulo, Brasil. Conocido como Pedriño Matador, fue un asesino serial brasileño que en su historial criminal entre 1967 y 2003 asesinó a 71 personas, incluyendo a 43 reos cuando ya estaba en prisión, entre ellos a su padre. Él mismo aseguró haber matado a más de 100 personas. Pedriño Matador perseguía y mataba a narcotraficantes, violadores, asesinos y pedófilos. No le tocó llegar al mundo en una familia feliz. Lo pudo comprobar incluso antes de nacer, cuando su padre le pegó una patada en el vientre a su madre, lo que derivó en que naciera con una lesión en el cráneo, que según algunos especialistas lo marcó para toda la vida. La teoría que no todos los que lo examinaron comparten sostienen que la lesión causada por el golpe afectó a las áreas cerebrales asociadas con la empatía y la reacción a los estímulos externos. Eso, sumado a la violencia constante que soportó durante su infancia por parte de su padre, creó las condiciones para que se convirtiera en un asesino serial. El brasileño Pedro Rodríguez Filo, alias Pedriño Matador, con 71 asesinatos comprobados y más de 100 confesados, no es una excepción, pero sí un caso casi único en este sentido. Se dedicaba a matar criminales, o a quienes consideraba que lo eran, y por eso la mayor parte de sus ataques los cometió en la cárcel, donde purgaba su condena por los asesinatos que había perpetrado en la calle. Cierto o no, Pedro empezó a matar apenas salió de la niñez. Tenía 14 años cuando su padre, que trabajaba como vigilante en una escuela estatal, fue despedido después de que lo acusaran falsamente de robar raciones de los desayunos escolares que proveía el gobierno del municipio. Aunque Pedriño odiaba a su padre, el despido lo afectó porque significaba menos ingresos para la familia, que ya tenía dificultades para comer. Eso era totalmente entendible, pero la reacción que tuvo no fue la mejor. Robó una escopeta que su abuelo guardaba en un armario, la ocultó bajo sus ropas y se apostó cerca de la puerta de la alcaldía. Ahí esperó a que saliera el vicealcalde, cuyo crimen había sido firmar el despido de su padre, y le disparó. Tuvo suerte y pudo escapar, pero en lugar de correr a esconderse, se dirigió a la casa del empleado que había acusado a su padre y se lo cargó con otros 2 disparos de escopeta. Entonces sí huyó. No se fue muy lejos, porque Sao Paulo es una megalópolis, donde capturar a un criminal es casi tan difícil como encontrar una aguja en un pajar. Eligió para esconderse el barrio Mogi das Cruzes, en las afueras de la ciudad, donde se tomó el crimen como un trabajo. Para las muertes siguió la misma línea. Sus víctimas eran personas a las que consideraba criminales o culpables de algo, como el vicealcalde y el acusador falso, principalmente narcos de la zona, a los que también les robaba las drogas para venderlas por cuenta propia. Además de matar con frialdad extrema, empezó a mostrar ciertas habilidades para los negocios. A los 16 años se puso en pareja con la viuda de una de sus víctimas y se apropió de su negocio de venta de drogas para acrecentarlo. No tuvo reparos en matar a cualquiera que quisiera hacerle la competencia.
Con el negocio consolidado, abandonó a la mujer para irse a vivir con una mucho más joven, de la que se había enamorado. Se llamaba María Aparecida Olimpia, y Pedriño no imaginó que al mostrarse abiertamente con ella, la transformaba en un blanco para sus rivales en el negocio. Cuando la mató un narcotraficante enemigo, María Aparecida estaba embarazada de Pedriño. Encontró su cuerpo cuando volvió a la casa que compartían. La habían torturado y mutilado antes de matarla. Tuvo paciencia para tomarse revancha. Esperó una fiesta de la familia del asesino, el casamiento de una hermana, e irrumpió con 4 amigos a balazos en el salón. Asesinaron al culpable y a otras 6 personas, y dejaron heridas de bala a otras 16. Unos días después, sumó un muerto más a la lista, el novio de una de sus primas. El muchacho tuvo la mala idea de abandonarla cuando la chica le anunció que estaba embarazada, y Pedriño se cobró la venganza con 5 balas en su cuerpo. Para entonces, Pedriño no había cumplido todavía los 18 años, pero sus víctimas ya se contaban por decenas. Era el asesino en serie más temido de Sao Paulo y lo apodaban Matador. Aunque por razones de seguridad, el asesino serial tenía pocos encuentros con su familia. No dejaba de preocuparse por ella, sobre todo por su madre, a la que adoraba y consideraba víctima de los maltratos de su padre. Lo que Pedriño no imaginó fue que el padre la mataría, y de la peor manera. Primero la acuchilló hasta que dejó de respirar y después la descuartizó con un machete. Con el cadáver de la víctima en medio en un charco de sangre, esperó la llegada de la policía. Ni siquiera intentó escapar. Si la especialidad de Pedriño era matar criminales, después del asesinato de su madre, para él no había peor criminal que su propio padre. Su corazón reclamaba venganza, y los muros que la cárcel donde tenía encerrado al hombre no iban a ser un obstáculo para que lo consumara. Las cárceles de Brasil en la década de los 70 eran verdaderas ciudades, donde el hacinamiento de los presos competía con la falta de control, de modo que un criminal buscado pudiese visitar a otro que estaba encerrado. Distaba mucho de ser una misión imposible. Usando contactos, Pedriño logró que le permitieran entrar para ver a su padre. Apenas estuvo frente a él, sacó un cuchillo de entre sus ropas y lo acuchilló 22 veces hasta matarlo. Y no solo eso, antes de que nadie reaccionara, le abrió el pecho, le sacó el corazón y le pegó un mordisco. La venganza resultó exitosa, pero le costó cara porque no pudo salir como había entrado y lo detuvieron. Eso le quitó la libertad, pero no la posibilidad de seguir matando. Pedro Rodríguez Filo fue detenido por el asesinato de su padre el 24 de mayo de 1973 y fue condenado a 128 años de prisión. Ese mismo día dispusieron su traslado desde esa cárcel a otra para protegerlo de la venganza de otros presos, amigos de la víctima. Lo encerraron en la parte de atrás de un camión de traslado, junto con otros 2 presos, un ladrón y un violador. Cuando el vehículo llegó a su destino y los guardiacárceles abrieron la puerta, encontraron al violador muerto. Pedriño Matador lo había estrangulado durante el viaje, ante la mirada aterrorizada del otro preso. Fue apenas el principio. Entre 1973 y 2003 asesinó a 46 reclusos más, durante los recreos en el patio o en las celdas donde convivían hacinados con él. Allí no tenía problemas en elegir a sus víctimas, porque todos eran criminales, aunque a la hora de buscar sus blancos prefería a los violadores y a los asesinos. Se transformó en el preso más odiado y a la vez temido de las prisiones por las que pasó. En una ocasión,
casi se transformaba en víctima cuando un grupo de reos lo emboscó para matarlo y así dormir más tranquilos, sin temor a que Pedriño los matara a ellos. El ataque fue desastroso. Pedriño no solo escapó, sino que en la trifulca dejó muerto a 3 de sus atacantes e hirió a los otros 2. Cuando se le preguntó por qué mataba a los presos, él respondió: los violadores y los traidores no son buenas personas. Para ahorrarse explicaciones, se tatuó en uno de sus brazos la leyenda: mato por placer, para resumir su trabajo. Para 2003, pese a todas esas muertes, estaba en condiciones de ser liberado, porque las leyes brasileñas ponen como 30 años el máximo de encierro a cualquiera que sea condenado. Sin embargo, como tenía otros procesos en curso, demoró 4 años más en salir. Finalmente fue liberado el 24 de abril de 2007, pero volvieron a encerrarlo el 15 de septiembre de 2011, al terminar el juicio por los asesinatos cometidos en prisión. La condena fue de 128 años y más tarde aumentó a 400. Parecía que moriría entre rejas, pero no fue así. Un nuevo recurso legal le permitió salir en libertad en 2018. Quizás porque supo que no toleraría volver a la cárcel, Pedriño Matador dejó de matar, o por lo menos no se le adjudicaron nuevos crímenes. El consejo de un amigo pudo haber sido decisivo para su cambio de comportamiento. Le propuso que abriera un canal de YouTube, donde utilizando su experiencia como asesino en serie, analizara los crímenes más resonantes del país. También contaba pormenorizadamente sus propios asesinatos y aconsejaba a los jóvenes para que no se convirtieran en criminales. La idea fue un éxito. En pocos meses el canal llegó a tener casi 200,000 suscriptores y lo convirtió en un personaje mediático, a quienes los periodistas especializados en casos policiales lo entrevistaban para pedirle opinión sobre los casos. La vida de Pedro Rodríguez Filo parecía reencauzada de manera definitiva, pero el asesino en serie retirado no contaba con los enemigos que había dejado a lo largo de su extenso recorrido criminal. Cuando con tan solo 14 años empezó su carrera y no se detuvo hasta superar los 100 crímenes. Pasó 42 años preso y al salir se dedicó a analizar otros asesinatos, pero había dejado demasiados enemigos en el camino y 2 de ellos lo asesinaron a balazos cuando menos lo esperaba. Pedriño Ex Matador se titulaba el canal de YouTube, donde suma 250,000 seguidores. También estaba en Instagram, TikTok y otras plataformas, porque al salir de la cárcel vio en ello una vía de ganarse la vida. Quizás fue así como sus asesinos lo localizaron. En su última publicación aparecía jugando al billar en un bar, según informa la G1. La localización era Mogi das Cruzes, la ciudad donde al día siguiente sería ejecutado. El 5 de marzo de 2023, a la edad de 68 años, Pedriño fue asesinado en Mogi das Cruzes, región metropolitana de Sao Paulo, frente a su residencia, cerca de las 10 de la mañana, según las investigaciones preliminares. 2 hombres encapuchados salieron de un automóvil y dispararon a Pedriño 6 veces. No se tienen pistas sobre los sicarios. Bueno, estimado público, fue un placer estar con ustedes. Espero nos sigan apoyando y estén de lo mejor. Esto es Susurros Ocultos.